Buenas noches. No hay nada más falaz que la supuesta cortesía de decir, si ustedes me lo permiten, para arrancar lo que uno va a decir, independientemente de lo que diga el supuesto permitidor. Así que me perdonan la ruda franqueza, pero voy a empezar tocando dos temas de los que no pensaba hablar hoy, pero creo que las circunstancias obligan, y acaso más en un foro sobre arquitectura y ciudad. El primero tiene que ver con la desaparición de talentos de la arquitectura venezolana, en algunos casos explicable por motivos biológicos, pero en otros injustamente temprana. Sin embargo, más trágico que la muerte, simplemente otra cara de la vida, me parece la poca repercusión de esta tragedia intelectual en nuestra cotidianidad. Aparte de unas esquelas de la gobernación de Miranda y la alcaldía metropolitana, superando con nobleza que no debería ser inusual, incluso diferencias políticas, pero lamentablemente lo es, de la Facultad de Arquitectura y un ciclo en el colegio, se nos mueren 5 arquitectos fundamentales y es como que aquí no ha pasado nada. De la obra de ellos solo existe el catálogo de la exhibición sobre Sanabria hecha en Lagán, con la calidad usual de William Niño, pero también las limitaciones propias de un catálogo todo público. Varios de ellos dejan proyectos de alta calidad sin construir. Quienes en cargos públicos u organizaciones privadas dicen preocuparse tanto de la memoria urbana, harían más por esta registrando y publicando el trabajo bien hecho que cazando peleas reaccionarias para meter la ciudad en el congelador, mientras dejamos que legados tan importantes se pudran o incineren con los restos de sus autores. Pues patrimonio es lo que se ha hecho, pero también lo que se está haciendo y lo que se ha debido hacer, si miramos la vida hacia adelante y no siempre por un empañado y desangelado espejo retrovisor. El segundo es sobre la alarma roja, quizá nunca mejor dicho, que para los caraqueños, con lo complejo que pueda ser definir el ámbito que abarca ese gentilicio, significa la propuesta de confiscación de nuestro derecho a elegir mediante la creación de una figura de autoridad única para cagarse no solo en las competencias y deberes de quienes fueron elegidos con esa encomienda, sino de hecho en nuestra elección de esos individuos. Más allá de que nos gusten o nos caigan bien, para hacer lo que les toca. Considero indispensable que todos nos opongamos activa y decididamente a la conuquización bajo el mando de un capataz que de peón, pues no es más que un empleado nuestro, quiere pasar a emperador y ponernos a nosotros, los mandantes, a la orden de la discrecionalidad de sus arrebatos, que por otra parte la experiencia demuestra han sido rara vez acertados y más eficaces en destruir que en construir, en disolver que en resolver. Ahora al tema y al texto que había preparado para hoy. Recién estoy empezando. Aunque también tiene sus riesgos, conforta algo saberse entre tantos arquitectos y alguna gente más normal. Bueno, ni tanto si están aquí. Y pienso aprovechar la circunstancia para decir algo que todos sabemos de nosotros, los arquitectos, aunque no nos gusta que nos lo digan los otros. Y es que los arquitectos somos bastante chismosos y muy faranduleros. Lo que me permite comenzar con una relación de datos que quizá algunos ya conozcan, pero no sobra recordar. Taxi Driver, presentada en 1976, es la 7ª película dirigida por Martin Scorsese, apenas un año después de Alicia ya no vive aquí, con la que Ellen Burstyn ganó el Oscar como mejor actriz. Con ninguna de las dos, Scorsese fue nominado como mejor director, y aunque Taxi Driver se llevó la Palma de Oro en Cannes, fue vencida en los premios de la Academia por Rocky, fábula sobre el sueño americano que hoy resulta chimba hasta para una tarde de domingo por Venevisión. Ojalá los años no le hagan eso a Slumdog Millionaire. Le costó varias otras películas y 6 nominaciones a Scorsese ganarse su Oscar.
y lo ganó por una que, comparada con Taxi Driver o Raging Bull, creo una obra menor, The Departed. Tampoco se llevó el Oscar Robert De Niro, quien siempre será recordado por ese "Are you talking to me?" que acaba de electrizarnos. Lo obtuvo en 1980 por su trabajo en Raging Bull, una actuación inolvidable que pocos recuerdan. En 1976 el Oscar fue para Peter Finch por su, para mí, sobreactuado trabajo en Network, premiado con el único Oscar póstumo hasta que este año Heath Ledger le robó ese dudoso honor, pues imagino que ambos hubieran preferido estar ahí para recibirlos vivos y en vivo. Con estos chismes preliminares quiero, además de contextualizar la cinta, insistir en que ganar es siempre circunstancial. Pocas veces significa ser mejor y muchas veces opera como una maldición. Aunque es más fácil de entender y compartir cuando se pierde, es indispensable recordarlo cuando se gana. Otra adicción de arquitecto es cuestionar las decisiones ajenas. ¿Por qué Taxi Driver para hablar de Nueva York? ¿Por qué no Manhattan, tan rendida a la ciudad que la historia parece una excusa para pasearla y mostrarla? Woodaholic, convicto y confeso, propondría también Hannah y sus hermanas, en particular la secuencia en que el arquitecto muestra a las amigas rivales las maravillas arquitectónicas de la ciudad, no con obras maestras, sino con la maestría de ciertas obras, que suena casi igual, pero es totalmente opuesto si queremos hablar de ciudad y no de un desfile de alaridos. Como el drama de Romeo y Julieta es inmortal y universal, podría sugerir West Side Story. Detesto el esquematismo de Oliver Stone, pero una historia como la de Wall Street solo es posible en el paradisíaco infierno de Nueva York, así como en su antípoda, la exquisitamente cruel banalidad de Breakfast at Tiffany's o The Devil Wears Prada. Si como entiendo o quiero entenderlo, la escogencia de Taxi Driver tiene que ver con la capciosa y perturbadora belleza, no todo lo bello es bonito, de lo sórdido, también podría haberse escogido Midnight Cowboy, 7 años anterior, aún más iconoclasta, en una ciudad aún más miserable y con un final igualmente impreciso. Pero se optó, y es hora de decirlo y agradecerlo, por una de las películas que más me ha conmovido, que más he visto, con escenas que jamás he podido olvidar y me habitan desde la primera vez que la vi. Llegué incluso a considerar no volverla a ver hasta hoy y venir a hablar no de la película, sino de mi película, la que cargo en el recuerdo como una especie de película invisible, como Las ciudades de Calvino, quien, por cierto, para sumar otro chisme del que me enteré hace poco, nació en Cuba. Quizá cuando el primer aliento es de aire caribeño uno crece novelero, incluso si ese aire termina metabolizándose en Italia, o viceversa. Planeo lanzar mis provocaciones para la discusión que sigue, hablando no de Taxi Driver, sino sobre, encima, desde, a partir de ella, para mirarla más que hablar, quizá ya lo sospechan, como caraqueño. Para ello me he robado, sin su permiso, desde luego, pues no sería robo si estuviera permitido, imágenes de Israel Centeno, Luis Romero y Nicolás Rocco. Y es que, como le dice Marco Polo al can cuando éste le reclama que le ha contado de 1000 ciudades sin decir nada de Venecia, uno habla siempre de la ciudad que uno habita, porque lo habita a uno, la que llena el alma, los recuerdos, la maleta, como terminan sabiendo quienes emigran creyendo que lograrán escapar de lo que nunca les quedó fuera, aunque duela admitirlo. Y el propósito de estas provocaciones es especular. Para mi seguridad, y por si hay por ahí algún funcionario de lo que antes era el INDECO y que ahora no recuerdo cómo se llama,
pero como a su director lo nombraron titular de un ministerio al que también le cambiaron el nombre, posiblemente ya se llame de otra manera, aclaro, Diccionario Real de la Academia en mano o en pantalla, que no utilizo el término en su sexta acepción como verbo, procurar provecho o ganancia fuera del tráfico mercantil, sino su segunda acepción verbal, meditar, reflexionar con hondura, teorizar, y la primera adjetival, perteneciente o relativo a un espejo, para proponer una activa mirada a nosotros mientras revisamos tendenciosamente, pero qué mirada que busque puede ser neutral, lo que se acaba de proyectar. Algunos de ustedes conocen mi obsesión con el espejo como mecanismo de análisis y proyección, pero dejo ese tema para otra noche para que me vuelvan a invitar. Como ya varios habrán pensado, proponer especulaciones especulares, es decir, reflexiones desde, entre y sobre esta película, ligando estas dos ciudades, es picharme la bombita. La Nueva York de Taxi Driver no es la rutilante y disneylandizada de hoy día, sino la llena de inseguridad, droga y prostitución. La de los veteranos de Vietnam, ajenos a un mundo que prefiere negarlos y que ellos ya no entienden. La de un país que conmemora el bicentenario de su independencia con un presidente, Gerald Ford, que no fue elegido por los votos sino por descarte, después de sacar al presidente y al vicepresidente por bribones, y encaminándose a elegir a un presidente, Carter, tan gris como Ford, pero aún más torpe. La de la indigencia y la violencia como moneda de cambio cotidiana. La de un mundo político autista que parece habitar otra galaxia. La de las luces empobrecidas y las miradas turbias. Todo tan parecido a la angustia de cualquiera de nosotros regresando a casa de madrugada, rogando que nuestro nombre no esté mañana en una lista en la morgue. Aquella Nueva York y esta Caracas están más cerca de lo que sabíamos entonces y podemos admitir ahora. Ufanos de Venezuela Saudita en aquellos tiempos en que todo parecía posible y rendidos al pesimismo en estos en que todo luce bloqueado. Otro flashback histórico chismográfico. Venezuela comienza en 1976 nacionalizando el petróleo y fundando PDVSA. Unos días más tarde muere Agatha Christie. En marzo, Luchino Visconti. En mayo, Alvar Aalto y Martin Heidegger. En agosto, Fritz Lang y Lezama Lima. En septiembre, Mao Zedong. En noviembre, André Malraux. En marzo nace Reese Witherspoon. En abril se funda Apple Computer Company. En julio, Adolfo Suárez asume como presidente del gobierno español e inicia el proceso hacia lo que es España hoy. En septiembre, Morochito Rodríguez logra en Montreal nuestro primer oro olímpico, casi cuando nace Ronaldo. En octubre, Maradona juega su primer partido de primera división. Saul Bellow gana el Pulitzer y el Nobel de Literatura el mismo año. Menos relevante, pero no lo pienso dejar pasar, en septiembre, lo que sería la primera promoción de arquitectos de la Simón Bolívar, comienza su último año de estudios. Tal es el año en que Travis pasa las noches dando vueltas en su taxi por Nueva York, tomando café con colegas que no se escuchan o visitando cines porno. Como muchos otros, Travis ha regresado de la guerra de Vietnam, pero no ha logrado salir de ella. La violencia que lo ha marcado se convierte en una jaula tan insuperable que ni siquiera sospecha su imposibilidad de vencerla y opta por otra jaula, el taxi, en el que pasa su día, que es la noche, para luego regresar a la jaula de su habitación depauperada para durante su noche, que es el día, dejar testimonio escrito de la deshilachada existencia que le queda en el torpemente escrito espejo de su diario. Desde el taxi ve la ciudad por un parabrisas lleno de reflejos y a veces a sus clientes por el retrovisor. En la habitación habla consigo mismo en el espejo del cuadernillo y en el que cuelga de la pared. La calle le brinda dos espejismos.
El amor de una bella mujer que es en una, digamos, relación que cabría definir con la demoledora frase de la novela de Nadine Gordimer, Get a Life, vivían en otro tiempo, en otro país, en común, más que realmente juntos. Y la posibilidad de ser el héroe que no ha sido, rescatando a una niña que lo ve como una curiosidad entrañable, pero incomprensible. Tan solo como Paul Schrader, quien escribió el guión en los 10 días que la mujer con la que vivía después de divorciarse le dio para abandonar el apartamento, Travis vive en, quizá porque es, una burbuja de soledad, sin habitar la ciudad, ni sus cosas, ni sus nexos, ni a sí mismo, como flotando en una pecera llena de destellos desdibujados que la banda sonora entremezcla con la sensualidad esquiva del saxo, bocanadas de humo y goterones de lluvia, siempre externos y siempre huecos. Travis no habita nada porque lo evita todo, ni podría hacerlo porque necesita evitarse para ver si se halla. Más que ocurrir en Nueva York, el guión solo indica una gran ciudad, Taxi Driver discurre entre Nueva York. Como un nómada extraviado en un confinado desierto lleno de gente, un pez dando vueltas irremisiblemente en una pecera falsamente amplia. Una cárcel más, pero a otra escala. Por la rendija horizontal del parabrisas o el retrovisor, Travis se asoma a mundos en común más que realmente juntos, en los que coexisten sin cruzarse estratos paralelos de realidades que no buscan ni podrán encontrarse. La diosa, la putica, el chulo, el paladín, el potorro que ya verá qué hace con el malandro muerto, los que dejan el asiento trasero pringado de semen, los jíbaros, los carros, más carros, luces, carteles y más carros y pocas caras. En la ventana vertical del espejo de su cuarto, Travis se descubre héroe. Habla con el Travis que sin contestarle repite en el espejo todo lo que él dice y lo mira con la misma mirada amenazante fuera, enfrente y al mismo tiempo dentro de él. En el espejo de la calle el guardaespaldas cree escrutarlo mientras Travis se lo vacila con datos tan falsos como el titán de lentes oscuros. Los compañeros de trabajo se reúnen para tomar café sin jamás compartir nada y ni la sabiduría del wizard entiende un carajo de la confusa confesión de Travis cuando le dice que quiere hacer algo que no sabe qué es, pero que tiene muchas cosas en la cabeza. Y el wizard le explica que uno consigue un trabajo y termina haciendo lo que ese trabajo es, y se hace, es y te hace. Un taxi, una cápsula errante, una distancia, un reflejo que refleja buscando mirar cuando no sabe lo que ve, pero sigue rebotando vistazos del frente al retrovisor, a la calle, a las peleas entre bandas, a la basura que le pide al Palatine, que limpie, pues la ve en las bolsas rotas y rodeadas de ratas, pero en realidad la siente invadiendo todo y corroyendo todo. Mentes, cosas, gente, noche, esperanza, espejos todos de la mierda que derramamos, aceptamos, corroboramos, somos. Uno es lo que hace y lo que haces te hace ser. La semana pasada nos quedamos accidentados casi al anochecer en el distribuidor de la Bandera, al borde del río pestilente entre botellas de cerveza y autobuses tragándose la curva como bólidos hasta que apareció una grúa mitad rescate y mitad amenaza que contratamos con el miedo comprimiendo nuestros esfínteres hasta completar el traslado. El sábado pasé en carro a un amigo visitante por los próceres al otro lado del mismo río Hediondo, en medio de la lluvia y una oscuridad atemorizante, solo contradicha por el hiriente exceso de vatios sobre los monolitos, de un modo que hizo que el forastero gritara con vehemente espontaneidad, Third Reich. En este momento, encerrados todos en esta helada cava subterránea,
Trato de provocar una reflexión sobre la ciudad que encontraremos a la salida, cuando cada uno en su carro, con las ventanas cerradas, aprieta esa chola para tratar de llegar vivo a casa, a pesar de lo tarde que ya se nos hizo. Seguramente después de abrir las varias cerraduras de la amable y personalísima cárcel que llamamos casa, estén en pleno desarrollo la hojilla y buenas noches. Y podremos columpiarnos entre uno y otro, rebotar entre realidades reales sin ser ninguna cierta, resignados, como al inicio de Match Point de Woody Allen, otra vez, y hago esta referencia porque no quiero arruinar la discusión de la semana que viene, a que ese azar que llamamos destino nos lance a alguno de los lados. No hemos regresado de la guerra, pero vivimos igualmente angustiados y extraviados en el conflicto diario de tratar de evitarla. Quizá esperando nuestro paladín que mate al chulo, al cliente, al bribón y nos mire juguetón con las manos llenas de sangre para convertirlo en héroe por haber sido un asesino, pero de los buenos. Despreciamos la ciudad que ensuciamos y abusamos, denostamos de administraciones que asfixiamos evadiendo impuestos, diseñamos edificios llenos de trucos para habitabilidad mediante violentar la norma, maldecimos a la oposición en tercera persona, o criticamos y apoyamos un proceso social que depende de un individuo que no pierde oportunidad de recordárnoslo, pero nos mantenemos siempre exentos de toda responsabilidad en los errores que con tan preciso tino identificamos. El jueves, durante la presentación de un libro, alguien cuya inteligencia admiro y composición política que ambos sabemos opuesta, alababa el evento como demostración de que es posible hablarnos aunque pensemos distinto. ¡Coño! ¿Cómo no podríamos reconocernos? ¿Cómo no vamos a sentir el alma, la esperanza y el futuro hecho añicos si rompimos todos los espejos en los que podríamos reconocernos? Fracturamos los mecanismos que permitirían conocernos, sembramos resquemor en todo, lo bueno, malo y regular, que podría hacernos sin siquiera voltear a ver qué pasa o podría pasar, como peces boqueando sobre el peñero que los conduce a la muerte y de allí a un horno o una sartén, huérfanos hasta de unos poquitos gramos de dignidad que quizá dejamos olvidados en el bolsillo de una chaqueta que hace años no usamos. Como la cresta Tomahawk que parte la cabeza de Travis, nuestra mente, ciudad, cotidianidad, ética, pensamientos, sueños, nuestra vida están tasajeados por barreras que no solo no notamos o decidimos ignorar, sino que alimentamos con nuestro oportunismo, dejadez, antiparabolismo y mevalpsilotodismo. Todas formas de vivir muertos, de pasar para jamás llegar a nada, de acusar con saña todo lo podrido en el otro, sin asumir ni admitir que simplemente nos estamos viendo en el espejo, mientras seguimos hablando sin escuchar ni oírnos. Quizá algún día nos bajemos del taxi. Quizá para hacer algo y hacer algo no tengamos que bañarnos en sangre ni jugar a suicidarnos. Quizá algún día solo llegan las bolsas negras que recoge un camión a una hora establecida. Quizá alguna vez la soledad no sea nuestra única opción. Quizá entonces incluso no sea ya demasiado tarde. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la Fundación Espacio por la invitación y bueno, a todos por estar aquí a estas horas de la noche. Bueno, yo voy a hablarles un poquito de Martin Scorsese, de su cinematografía en general y de su relación con Nueva York. Ustedes saben que él nació en la ciudad de Nueva York y por lo tanto su relación con esa ciudad no es la típica
sino una relación muy íntima, pero tenemos que darnos cuenta de que la relación con ese Nueva York no es con toda la ciudad de Nueva York, sino es con un espacio muy pequeño. Alguien dirá, bueno, claro, Manhattan. No, pero inclusive dentro de Manhattan es un espacio muy pequeño dentro de Manhattan, que lo vamos a ir viendo. La primera, por favor. Bueno, lo primero, yo me imagino que ya lo saben, pero por si acaso, generalmente la gente asocia la ciudad de Nueva York con Manhattan, que es simplemente una de las unidades municipales de Nueva York. La ciudad de Nueva York se compone de 5 unidades municipales, y Scorsese, aunque mucha gente piensa que nació en Manhattan, no, nació en Queens, en una parte de Queens que se llama Corona, que está a las afueras del propio Queens. La siguiente, por favor. Esto es para ver un poco, hay una cosa muy curiosa, yo me imagino que todos los ponentes a lo largo de este ciclo dirán lo mismo, pues que el director tiene una relación íntima con la ciudad, que la representa de una cierta manera, pero en el caso de Scorsese hay algo muy peculiar, que es que no podemos decir que en el caso de Scorsese Manhattan tiene una sola identidad, sino que Scorsese respeta la geografía de la ciudad, es decir, él nos muestra la personalidad de cada una de esas áreas. Quien ha visitado Nueva York pues sabe perfectamente pues, que Chelsea es completamente distinto a Soho, que es completamente distinto a Greenwich Village, etcétera, etcétera. Pues cada lugar tiene su espacio muy específico. Y Scorsese vivía en un huequito que hay por aquí, más o menos está Chinatown, que está en este huequito. Ahí, eso es Little Italy, que son 10 calles simplemente, que están entre Houston y Canal Street. Ese es el espacio donde se movía Scorsese. La siguiente, por favor. Ahí fue donde nació, donde está la estrellita. Esto es una cita del propio Scorsese, donde dice, en ese tiempo la comunidad italoamericana vivía en una serie de 10 cuadras nada más. El siguiente, por favor. Y aquí lo tienen, pues. Este es el espacio. Esta es Houston, y aquí tienen Canal, y esto es Little Italy. Y esto es Elizabeth Street, que es donde nació Scorsese, donde vivió a partir de los 7 años, porque vivían es una cosa muy curiosa, vivían en Queens, y él siempre que habla de eso dice, teníamos hasta un árbol, porque por supuesto aquí no había árboles, en absoluto. La siguiente, por favor. Y esto es una cita que para mí muestra perfectamente que Scorsese en gran medida era extranjero en su propia ciudad. Y él dice, algunas veces íbamos a la calle 42, imagínense, algunas veces íbamos a la calle 42, recuerden que él estaba por aquí abajito, y a veces subían para acá, o a Staten Island o Queens, imagínense, iban más a Queens o a Staten Island, que era bastante más lejos y tomaba bastante más tiempo que simplemente subir. Y dice, hasta que comencé a ir a la universidad, en la parte oeste del Greenwich Village, aquí, solo había estado ahí una vez. O sea, imagínense lo que significa para una persona que vive en Manhattan haber estado una sola vez en su vida. Él entró como a los 20 años aproximadamente a la universidad, y solamente fue a esa edad que él llegó a ir a esta zona de Nueva York. Por eso es que yo siempre digo que Scorsese era esos pececitos que están en el océano, pero se mueven entre 2 piedras y no salen de ahí, siempre están entre esas 2 piedras. Y eso es lo que hacía él, pues se movía en su área, en el gueto italiano, que luego es muy curioso, porque luego a su vez, dentro del gueto italiano había subdivisiones, pues los sicilianos estaban en una calle, los otros estaban en la otra, y cada quien estaba en lo suyo. Y hay una cosa que me encanta, que él dice que había gente que le decía, bueno, pero yo me imagino que ustedes estaban desesperados por irse. Él dice, no, para nada, para nosotros el resto del mundo era lo malo, nosotros éramos los que estábamos bien. Él lo dice, ustedes eran los que se vestían mal, ustedes eran los que llevaban los carros que no debían llevar, nosotros no, nosotros éramos lo que debíamos ser. La siguiente, por favor. Y aquí vemos claramente en las películas de Scorsese, no están todas, pero están casi todas las que ocurren en Nueva York, y se dan perfectamente cuenta, si ustedes quitan estas dos, pues casi todas las películas ocurren aquí abajo, que es el espacio en el que se mueve Scorsese. Este es su espacio vital, ese es el espacio que él conoce, donde se siente identificado, donde ve a la gente familiar. Todo lo demás a él le suena un poco extraño, y ese es el Nueva York que él va a representar. Si ustedes hacen un mapa parecido y ponen flechas con las películas de Woody Allen, ustedes se van a dar cuenta que todas las películas de Woody Allen ocurren aquí, y pocas veces vamos a ver esto, muy pocas veces, porque bueno, cada quien representa su propio Manhattan. Pues Woody Allen representará el que él vivió, Scorsese representa el que él vivió, es decir, el de la clase obrera. Scorsese es hijo de inmigrantes sicilianos. Catherine y Charles, ustedes los vieron, son los papás de Iris. Entonces, ¿recuerdan la foto de los papás de Iris? Bueno, esos son los papás de Scorsese, Charles y Catherine. Hay un documental que se los recomiendo ampliamente, es mi película favorita de Scorsese, se llama Italian American. Es un documental sobre sus papás mientras la mamá hace una salsa de tomate para la pasta. Y en esa película vemos claramente, y se habla de eso,
como el papá, Charles, mientras la mamá le dice no digas eso, no digas eso, habla mal de los judíos, mal de los irlandeses, mal de los negros, mal de los chinos, porque bueno, es esa actitud, pues la actitud de que nosotros somos los que estamos bien, y el mismo Scorsese dice, nosotros vivíamos al margen de la ley, no porque hiciéramos cosas malas, sino porque nos daba exactamente igual lo que dijera el Estado, etc. Nosotros vivíamos en nuestra área y ahí era donde nos movíamos, y de ahí pues no tenían por qué salir, porque como les dije antes, era lo correcto, pues era lo que ellos habían aprendido como lo correcto. La siguiente no todavía. Ahora un poquito de Taxi Driver y de cómo surgió Taxi Driver. Está escrita por Paul Schrader, es la primera de las colaboraciones. Ellos hicieron 4 películas, han hecho hasta ahora, seguramente harán más, han hecho 4 películas juntos. Hicieron la primera Taxi Driver, después en el año 80 hicieron Toro Salvaje, en el año 88 La Última Tentación de Cristo y en el año 99 Bringing Out the Dead, que yo les recomiendo mañana o pasado, no dejen pasar mucho tiempo, la alquilen, creo que se llama Vidas al Límite en español, es con Nicolas Cage, y es Taxi Driver, pero en vez de conducir un taxi, conduce una ambulancia, casi por las mismas calles donde Travis conduce su taxi, con la diferencia que, bueno, pareciera ser que el protagonista de Vidas al Límite no está tan loco, vamos a decirlo claramente, pero ustedes ya vieron que Travis pues no es una persona muy equilibrada. Bueno, ¿cuál es la historia? Bueno, Paul Schrader, ya más o menos lo mencionaron, había terminado con su mujer porque tenía una affair, entonces se fue al apartamento de la mujer con la que tenía la affair, también lo botó, terminó durmiendo en un carro, estuvo más de un mes durmiendo en el carro, tuvo que ser hospitalizado porque estaba alcoholizado, y ahí en el hospital es que decide, bueno, vamos a escribir, pues. Él dice que en 10 días, pero bueno, hay muchos mitos al respecto, no sé si lo escribió en 10 días o no, pero bueno, ahí está ese guión, y él dice yo soy Travis, lo dice constantemente Paul Schrader, cosa que Martin Scorsese también en algunas ocasiones ha dicho, pues se siente muy identificado. Él tiene este guión escrito, lo intenta vender a Columbia no le hace mucha gracia el guión, le parece un guión muy violento, y él se lo muestra a Brian De Palma. Scorsese por su parte quería ser el jugador de Dostoyevsky, quería hacer una versión cinematográfica, y le hablaron muy bien de Schrader, quien había hecho una película que se llamaba Yakuza, el guión de esa película. Lo busca y lo consigue con Brian De Palma. Y acá Brian De Palma y Paul Schrader acaban de cuadrar el guión de Obsesión, que es un remake de Vértigo, la película de Alfred Hitchcock. Y bueno, ya estaba comprometido, pero Brian De Palma le dice a Scorsese, bueno, pero tiene un guión ahí que de repente te va a gustar. Él lee el guión y se lo muestra a Robert De Niro y dicen, bueno, por supuesto que tenemos que hacerlo. Hablan con Columbia. ¿Y qué había ocurrido? Que Ellen Bernstein había ganado el Oscar por Alicia ya no vive aquí, y De Niro no lo había ganado todavía, pero estaba por ganar el Oscar por El Padrino, y bueno, que no lo había ganado, su actuación en El Padrino había sido una cosa pues, de la que se había hablado mucho, y bueno, tenemos a Scorsese, tenemos a Robert De Niro, el estudio aceptó y le dio a Scorsese el dinero para hacer la película. Y hay una cosa muy curiosa, esta historia que les acabo de contar de Schrader, de cómo hizo Taxi Driver, la va a vivir Scorsese en el año 80. En el año 80 Scorsese se divorcia, tiene graves problemas con la cocaína, termina hospitalizado, y Robert De Niro se aparece un día con una biografía, con un biópico, como lo llaman, que es Raging Bull. Y esa es como la salvación, pues. Así como dice Schrader, ¿no? Que dice, él llega a decir, cuando uno toca fondo, es bueno, claro, siempre cuando sales, por supuesto. Pero desde el punto de vista artístico, dice Schrader que es muy bueno, porque te convierte en una persona muy creativa. La siguiente, por favor. Hay otra colaboración muy importante aquí, por supuesto, que es la de la música. La película está dedicada a Bernard Herrmann, que es quien hizo la música de la película, y que la verdad fue un milagro que hiciese el score de esta película. Ya no estaba componiendo Herrmann. Él había compuesto nada más y nada menos que la música de Vértigo, por ejemplo, que la música de Ciudadano Kane, la música de la serie de televisión La Dimensión Desconocida. O sea, era un músico muy prestigioso, legendario por su mal humor. Y bueno, le dijo a Scorsese que él no hacía películas de taxistas, pero que le dejara el guión, y lo llamó y le dijo, me gustó la parte donde el hombre echa el whisky en el cereal, así que la voy a hacer. Bueno, esos son de nuevo los mitos. Por cierto, este cuento de cómo se conocieron Schrader y Scorsese, se los conté como lo cuenta Scorsese. Schrader lo cuenta completamente distinto, pero menos romántico. Ahora sí, la siguiente, por favor. Ah, no, perdón, esta. Aquí tienen el Taxi Driver que vamos a ver en la película, ¿verdad? Esta es una película de dualidades. La única persona, o la columna vertebral es, por supuesto, Travis Bickle. Él es el como que le da unidad a esta dualidad que vamos a vivir aquí. ¿Dualidad en qué sentido? Bueno, pues en Nueva York
el Nueva York bonito, el Nueva York feo, el Nueva York bueno, el Nueva York malo, la gente buena, la gente mala, por supuesto representada en las dos grandes figuras femeninas de la película, que son Betsy e Iris. A mí me llama mucho la atención cuando uno lee críticas acerca de Scorsese, siempre se dice que es un cine para hombres y de hombres, y es completamente falso. Casi en todas las películas de Scorsese hay un personaje femenino muy importante. Podríamos ver la excepción de Kundun, bueno, la vida del Dalai Lama, está como complicado meter una mujer ahí, pero sí hay mujeres, y aquí hay dos mujeres muy importantes, la santa y la pecadora, o sea, el ángel, para usar las propias palabras de Schrader, el ángel que se viste de blanco. No sé si recuerdan esa frase que a mí me encanta cuando él dice: la vi la primera vez en el comando de campaña de Palantine, en la 63 y Broadway. Fíjense lo que les digo de lo específico geográficamente de Scorsese, o sea, nos da las direcciones, inclusive uno puede rastrear, y eso que no lo rastreé completamente, pero podríamos llegar a rastrearlo todo. La vi por primera vez en el comando de campaña de Palantine, en la calle Broadway 63. Llevaba un vestido blanco, y hay un tema muy importante aquí, que es blancura, cantidad, limpieza, que es un tema que se repite una y otra vez, y bueno, tanto expresamente porque se menciona, como los chorros de agua que constantemente vemos, que en cierta manera están como limpiando, y que toda esa metáfora termina, por supuesto, en la gran limpieza, que ya no es con agua, sino con sangre, pues. Y para hacer una relación con otros directores, si uno compara el uso de la sangre en Scorsese con el uso de la sangre en Tarantino, ustedes van a ver que en Scorsese la sangre limpia, y en Tarantino la sangre hay que limpiarla, es completamente distinto. O sea, aquí la sangre nos limpia los pecados, pero si recuerdan Pulp Fiction, cuando se voltea a Jules y sin querer le pega el tiro al Martin, creo que se llama, la discusión no es, oye, mataste al pobre hombre, sino ahora hay que limpiar este carro, imagínate tú. Entonces llega The Wolf y los limpia, y ahí constantemente los vemos duchándose y lavándose las manos, ¿no? Es como un uso completamente distinto de la sangre. Aquí hay un uso ritual que además se va a repetir en Goodfellas, se va a repetir en Casino. En Raging Bull lo vemos cuando lo limpian con las esponjas. Claro, ya lo han limpiado tantas veces que el agua ya lo que es sangre, entonces lo están limpiando literalmente con sangre. Hay una cosa muy curiosa con respecto a esta dualidad de las dos mujeres, que es que la santa, él agarra a la santa o el ángel y la lleva a un cine porno. O sea, pareciera que él quiere agarrar a la santa y convertirla en la prostituta, pero en cambio agarra a la prostituta y la quiere convertir en la santa. O sea, es una cosa como curiosa. Pues bueno, también podría decirse que, bueno, tal vez lo más plausible, simplemente él es tan solitario que no tiene capacidades sociales. Pues él no sabe dónde llevar a una mujer y dónde la va a llevar, pues a dónde va él, que es al cine porno. Pues. No, él no es el único ingenuo, ella es ingenua también. Yo no sé aquí qué mujer cuando la llevan a un cine porno y le dicen, no, que vienen muchas parejas, va a decir, ah, bueno, ¿qué? Y ella como que se queda así, bueno, será si es normal. O sea, ahí hay como que una ingenuidad de los dos, o bueno, uno siempre puede escarbar un poquito más, ¿no? Yo no escarbo mucho por ahí, por si acaso encuentro algo. Y esta dualidad, lo más importante, yo diría, la dice claramente Betsy cuando le dice, tú eres como la canción. Le dice, tú eres muy bueno, muy malo, toda una contradicción. Ficción, realidad o ficción. Esa es la dualidad, es realidad o ficción. Y Scorsese es una persona que hace un cine muy onírico, le gusta mucho el representar sueños en el cine. Eso lo ve en Kundun, se ve con muchísima claridad. Y en este caso, no se dan cuenta de que uno puede, esa dualidad se representa también en noche-día. Al final de la película, en los últimos 40 minutos, la cosa se va como fundiendo, y bueno, estamos como siempre de día, exceptuando en la escena final. Pero uno ve que de noche, las cámaras lentas, o lo que se llama ralentado, ocurren siempre de noche y nunca de día. El Travis de noche no es el Travis de día. El Travis que va a hablar con Betsy la primera vez no es el Travis que va a hablar con Betsy la segunda vez. Y eso de usar el ralentado es muy curioso, la cámara lenta, porque lo que él, y Scorsese lo dice varias veces, yo lo que quiero es mostrar el Nueva York de Travis, y nos lo dice con imágenes, que es lo primero que vemos en la película. Vemos como esa neblina, eso no sé cuál es el nombre oficial, como esas nubes blancas que salen del suelo, pues que los que han ido a Manhattan las tienen que haber visto, pues. Esas nubes, vemos el taxi y luego vemos los ojos de Travis, no la cara de Travis, solamente los ojos de Travis, y las luces de Nueva York reflejadas en los ojos de Travis, porque es a través de los ojos de Travis que vamos a ver Nueva York. Y hay una cosa muy curiosa con respecto a este humo, que Scorsese dice, yo quería que se pareciera, no sé si ustedes han visto, alguien ha visto aquí los 10 mandamientos.
hay una parte cuando van a morir los primogénitos que sale como una nube verde por todo el lugar, y él dice, yo quería que se pareciera a esa nube verde, pues esa cosa como que lo va contaminando todo. La relación con Nueva York, por supuesto, es muy íntima. La única descripción así expresa de la ciudad de Nueva York que hay en esta película es la de que es una alcantarilla abierta. Yo creo que Paul Schrader no debe ser muy fanático, o no debía ser muy fanático de Manhattan. Ustedes lo saben, Manhattan ya no existe. Pues. Hoy en día Manhattan es tan caro que nadie pobre vive en Manhattan, tan sencillo como eso. Y después de Giuliani, de que hiciera su famosa limpieza, donde bueno, fue el que comenzó como a limpiar la ciudad, a recuperarla económicamente, etcétera, etcétera, pues Manhattan nunca es la misma. Y curiosamente, cuando uno ve a Scorsese, parece ser que él como extraña la otra, él extraña la sucia, donde atracaban a la gente. Con eso de la sociedad hay una cosa muy curiosa, que es que había una huelga de ecotécnica, no se llama ecotécnica por supuesto, pero de los que recogen la basura, y la ciudad estaba demasiado sucia, y como cuando él había hecho Mean Streets, la gente de la ciudad le había reclamado, bueno, pero es que tú muestras una ciudad sucia, él le pidió a la gente del crew que por favor limpiara un poco, o sea, que retiraran bolsas de basura para que no pareciera que era él que lo estaba haciendo a propósito. Y él cuenta una cosa, que es que Mean Streets, a pesar de que se desarrolla en la parte sur de Manhattan, se filmó casi en su totalidad en Los Ángeles. Entonces decía, en Los Ángeles tuve que poner basura para que pareciera Nueva York, y en Manhattan tuve que quitar basura para que pareciera Manhattan. Que por supuesto el concepto de la basura es un concepto muy importante, por lo que acabamos de decir de la limpieza. ¿Cómo se refiere Travis a todo eso que ve? Se refiere como esa basura a la que tenemos que limpiar, y esa lluvia de la que está constantemente hablando, que al final descubrimos que no es sino una lluvia de sangre. Y les voy a leer un párrafo aquí, una frase de Scorsese. Cuando vivimos en una ciudad, hay un sentido constante de que los edificios se ponen viejos, de que las cosas se rompen y que los puentes y el metro necesitan ser reparados. Al mismo tiempo, la sociedad está en un estado de descomposición. Es decir, la descomposición de la ciudad no solamente de la ciudad, es de la ciudad, pero a los ojos de Travis es también de la gente. Es decir, la gente también está en ese proceso de descomposición. Por eso cuando Palantine le dice, bueno, ¿y cuál es el mayor problema? Él dice, la suciedad, esta ciudad hay que limpiarla. Al mismo tiempo, la sociedad en un estado de decadencia, la fuerza policial no hace su trabajo, permite la prostitución en las calles, y hay un sentido muy grande de frustración que se mueve como un péndulo. Travis piensa que si él no actúa, dice Scorsese, el péndulo va a llegar un momento en que se va a quedar como en el lado de la frustración y el lado de la suciedad. Travis es un santo, dice Scorsese. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo va a ser un santo? Bueno, ese es el final de la película, que la gente se confunde, pero ya yo estoy haciendo juicios morales, aquí ya yo estoy decidiendo que Travis es malo y la gente se confundió. Pero bueno, ustedes lo ven claramente al final con los recortes del periódico, que dice hero, no sé qué, lo llama varias veces el héroe. Pero lo que dice Scorsese es que él efectivamente es un santo, es una persona que hará lo que sea por hacer el bien, y que es una preocupación de Scorsese en todas sus películas. El problema de Vidas al Límite es exactamente el mismo. A él se le muere una paciente por lo que él considera que es malpraxis de su parte, y el remordimiento es lo que hace que la película constantemente se mueva. Es decir, el remordimiento es lo que hace que la película se eche adelante, en el sentido de que es lo que está salvando a la gente porque quiere redimir sus pecados. En este caso también no hay pecados que redimir, pero en este caso hay un ángel, una persona buena que quiere hacer el bien. Lo que pasa es que bueno, es la bondad del lado malo, es decir, es la pasión por el bien en una persona que no entiende en realidad lo que es el bien y se confunde. Y Scorsese dijo una vez que la otra cara de Taxi Driver es Kundum, de la vida del Dalai Lama. Él dice, el Dalai Lama es este monstruo ético, pero que efectivamente hace el bien. Taxi Driver es este monstruo ético, pero que tiene el problema de que, bueno, se confunde. Si nos ponemos agustinianos, se confunde, y bueno, el hombre cree que el mal es el bien. La siguiente, por favor. Es una película acerca de la soledad, por ustedes esa frase del el solitario de Dios, el hombre solitario de Dios, que es una frase de Tom Wolfe, de un ensayo de Tom Wolfe. Y yo creo que aquí se ve perfectamente, pues. Y esa soledad, Scorsese la quiere representar visualmente en varias ocasiones. Cuando está hablando por teléfono con Betsy, por ejemplo, después del cine,
los vemos hablando, vemos cómo ella lo rechaza y la cámara se va al pasillo donde lo que hay es absoluta soledad. Tal vez no se dieron cuenta, pero en los diálogos, ustedes saben que en los diálogos, a la hora de filmar un diálogo, se usa un sistema que se llama el plano contra plano. Pues yo veo a uno y veo a otro. El plano contra plano generalmente se hace mostrando a la persona que está escuchando, a la persona que está hablando, y el hombro de la persona que está oyendo, lo cual no es necesario, pero generalmente se usa el hombro. Si ustedes la vuelven a ver, estoy seguro que la volverán a ver, dense cuenta que en los diálogos, cuando Travis está hablando, solo vemos a Travis. Pero cuando la persona con quien Travis está hablando, habla, vemos a la persona con quien Travis habla y el hombro de Travis. Es decir, como que el otro está acompañado por Travis, pero Travis está como en una especie de condena a la soledad. Y una condena a la soledad que en realidad, pues si vamos a lo que nos dice Schrader, no hace sino reflejar, bueno, la soledad que el propio estaba viviendo. Yo no soy, bueno, mentira, sí soy fanático de buscar la biografía de quien hace las obras, pero bueno, me parece que este es un caso donde es como complicado lograr una interpretación correcta de hacia dónde van los temas, sin entender también eso que les digo, pues el Scorsese que conoció Nueva York, el Nueva York que conoció Scorsese, el Nueva York que conoce Schrader, lo que le estaba ocurriendo a Schrader y lo que le estaba ocurriendo a Scorsese. Esta película tuvo muchísimo éxito, no ganó el Oscar, como ya dijo aquí Enrique, la ganó Rocky. No comparto las apreciaciones con respecto a Rocky, pero bueno, no creo que debió haber ganado, por supuesto, pero me parece una buena película. Y la soledad, en el caso de Nueva York, es el lugar perfecto donde ponerla. Y Schrader dice, poner a un hombre solitario en Nueva York es poner una olla de presión a cocinar y esperar que explote simplemente. Y eso es lo que él hace aquí. Él agarra a un hombre solitario y Schrader dice, yo estaba haciendo la historia y yo me preguntaba, ¿dónde lo pongo? Y él se respondió, lo voy a poner en la olla de presión que es Manhattan. Ahí lo voy a meter a ver cómo reacciona. Por lo que podríamos decir que no hubiera habido Travis Bickle si no hubiera habido pues, un Nueva York donde eso ocurriera. Y ya para terminar, pues lo que quería era como darles algunos puntos para la discusión. ¿En qué se inspiró Paul Schrader? Bueno, en varias cosas, entre ellos en Dostoyevsky, pero sobre todo en los diarios de un asesino que se llama Arthur Brenner. Bueno, un asesino no, porque no lo logró. Intentó matar al gobernador de California. Y dejó unos diarios de cómo se le ocurrió. Schrader lo lee, se le ocurre la película, hace la película. Entonces, bueno, ustedes saben lo de art imitating life, ¿no? El arte imita la vida. Pero ¿qué ocurre? Que más adelante vendría, siempre se me olvida el nombre de ese, John Hinckley, que al ver Taxi Driver se le ocurrió matar a Reagan. Entonces fue e intentó matar a Reagan. Entonces es curioso, el primero intenta matar al gobernador, no puede, falla, se hace Taxi Driver sobre un hombre que intenta matar, pero también falla, y luego el otro intenta matar a Reagan, inspirado en Taxi Driver, pero también falla. O sea, es una falla tras otra. Ustedes dirán, bueno, no, pero no falla, los mata. Pero ese no era su objetivo final. Su objetivo final, él lo hace, bueno, ya que no lo puede hacer en la realidad, pues lo hace miméticamente, pues. Y bueno, ya que no me puedo matar, aunque al final como que estaba bien contento de cómo habían salido las cosas, ¿no? La última, por favor. Y ya, gracias. Perdón, te iba a decir algo. No, que solamente para seguir con la parte chismográfica, la justificación de quien intentó matar a Reagan fue para obtener la atención de Jodie Foster. De hecho, cuando yo no sé, cuando fueron al Oscar por Taxi Driver, tuvieron que llevar protección del servicio secreto porque habían llegado muchísimas amenazas para matarlos, y cuando Raging Bull ocurrió exactamente lo mismo. Tuvieron que ir escoltados porque varias personas amenazaron de muerte, y se sabe que John Hinckley le envió cartas a Jodie Foster amenazándola de muerte, que le llegaron, pues, o sea, que era un stalker que estaba por ahí dando vueltas, o sea, que salvaron de milagro, pues. Bueno, no, pues seguramente hubiera fallado. Y ahorita en Harvey Milk había protesta. Ah, exacto, Harvey Milk, exacto. Donde también está el tema del asesinato. Eso como que es muy americano. Bueno, muy... Abre formalmente el foro. Cualquier pregunta o comentario, vamos a ir como llevándolos un poquito. Cualquier persona que tenga que hacer alguna pregunta. Por allá tenemos una pregunta. Vamos a empezar por allá, los vamos marcando. Con Vilma.
No, ya no era una pregunta, yo me quería referir un poco a la interpretación que hiciste tú, Arturo, cuando hablas de las dos mujeres. O sea, yo no soy un experto cinematográfico, sino que más o menos para mí es una excusa para a lo mejor deshacerme un poco del día a día y poder ver otras cosas, ¿no? Yo no la veo que si la santa o la niña, simplemente. Yo creo que hay unos simbolismos muy claros ahí. Primero, Cybill Shepherd, yo creo que definitivamente representa para el escritor el futuro, la promesa de un futuro mejor. Tanto es así que ella trabaja como el asistente, la mano derecha de un político, que te vende la promesa de un futuro mejor. O sea, ella no es un contador público, no es un decorador de interiores, o sea, igualmente podría estar vestida de blanco, un contador público de limpieza, te sacó las cuentas al pelo. No, ella te está vendiendo, es la promesa de ese futuro mejor a través de la política. Y después, o sea, la niña es definitivamente el futuro. Por eso es que él siente la necesidad, persiste en salvar a la niña, porque es la única posibilidad, o sea, la única posibilidad de llegar al futuro es a través de ella, por eso tiene que rescatarla de alguna manera. Entonces, para mí, la Cybill Shepherd es la promesa y la niña es la posibilidad, ambos de un futuro. Y son personajes mujeres, porque la mujer tiene la posibilidad de crear futuro, a diferencia, no quiero ser machista ni feminista ni nada por el estilo, pero sí hay una cosa simbólica en el asunto de que son las dos mujeres. Después hay otra cosa que creo que está representada con las cámaras, que es muy simbólico, bueno, o con la cinematografía. Por lo menos en el caso de Cybill Shepherd, siempre que cuando la toma, que es él quien la mira a ella de alguna manera siempre está un poquito más arriba, y eso es muy simbólico cuando tú hablas de futuro. Y son unos pequeños escalones, o él está en una vitrina, pero está un poquito más arriba que él. En cambio, cuando ve a la niña y entra en este edificio, es la única vez que la cámara sube bruscamente, y es la única vez que una ve un edificio realmente en toda la película, y eso es dramático. Es cuando allí, esto es más importante que la promesa, este es el verdadero futuro, es la niña, por eso sube de esa manera. Y cuando él la rescata y se produce toda la crisis que mata a toda la demás gente, es el único momento que la cámara se superpone por arriba del personaje, cosa que no lo hace en el resto de la película. Es como que venció eso que estaba matando el futuro, pues. Yo lo veo así, esa es mi interpretación. Bueno, en el caso de Betsy, es importante darse cuenta de que siempre está vestida de blanco y que él la llama el ángel blanco, la llama varias veces. Y hay una cosa, claro, habría que ver otras películas de Scorsese. En las primeras películas de Scorsese, específicamente en Who's That Knocking on My Door, Mean Streets, y en esta película se repite un tema, que es el tema de la mujer buena y la mujer mala, que en Who's That Knocking on My Door él dice, ¿cómo las diferencias? Bueno, porque con unas te casas y con las otras no. Es un cine muy machista. El primer cine de Scorsese es un cine muy machista, porque influenciado por un profesor que se llamaba Hank Manubian, y les decía todos los días, el cine debe ser íntimo y debe ser personal, cosa que evidentemente pues Scorsese hace, ¿no? Y bueno, y al final fíjense que dice, está ese mundo sucio y está Betsy, y él mismo lo dice, de todo este desastre, de toda esta cochinada, de este filthy mess, dice, she's alone, ella está sola. Y luego dice, pronunciando palabra por palabra, dice, ellos no la pueden tocar, dice, they cannot touch her, muy despacio. O sea, él como que la va a proteger. El problema es que ella lo rechaza, y por supuesto rechazarlo a él inmediatamente implica que él, uno podría decir, implica que ella se unió a las fuerzas del mal. No, lo que él dice es, siempre lo fue, pues él no se había dado cuenta. Y lo que sí es inédito en la filmografía de Scorsese es eso de salvar a la prostituta, porque en las películas de Scorsese las prostitutas son prostitutas y punto, y así se queda en toda la película, pues, porque hay esa división. Está salvando a la niña, claro, una niña en la película 12 y medio, 2 años y medio, creo que no tenía 16, si no me equivoco, la actriz, digo, 14. Pero 14 cuando lo hizo. Pero en la película tiene 2 y medio.
Ah, y una cosa interesante de las mujeres es que mata a los padres adoptivos de las dos. Pues bueno, intenta matar al de una. O sea, intenta matar como al padre adoptivo de Betsy, que es el senador, e intenta matar y mata efectivamente al padre adoptivo de Iris, pues, que es como interesante, porque él, por supuesto, tiene que ir a reemplazar esa figura, pero él es el que se va a poner en ese lugar. Por aquí, por aquí. Yo en principio, Enrique, quería aplaudirte por valerte del pretexto de un cineforo por manifestarte como venezolano. Es un momento tan particular, intenso que vive el país. Tenemos que buscar espacios como esta fundación. Y una película, nuestro trabajo, nos debe invitar a eso. Ahora, ahí, pues por supuesto esos héroes que son los arquitectos, en la película quizás no vemos edificios emblemáticos, vemos calles, vemos hidrantes rotos como las que hay en Caracas, huecos, vemos basura. ¿Ustedes creen que este cine se puede relacionar con esta ciudad, no de ese héroe que tiene que buscar con sangre tratar de redimir una sociedad, sino a través de una reflexión, a través de la imagen, de lo duro que puede ser una sociedad cuando va cayendo, cayendo, cayendo y uno cree que no hay salida? Bueno, esa es completamente la visión que yo propuse para tomar la película como un espejo realmente de lo que estamos viviendo, ¿no? Tú que eres periodista sabes que hablan del duende de la imprenta. El duende de la imprenta quitó del currículum en la tarjeta que repartieron lo que yo más interés tenía que saliera, que es que soy estudiante vitalicio de Ciudadano y caraqueño. Porque eso espero que no se pase nunca y que nunca sea tan petulante de pensar que ya me puedo graduar, ¿no? Sino que la graduación es de salida. Yo creo que una de las cosas graves que uno ve en la película, que en aquel momento uno veía como el horror, porque además uno estaba fascinado con la Venezuela Saudita, ¿no? O sea, por eso yo traté de hacer también como la relación de tiempos, para ubicarse esta película, relacionarla con lo que era el tiempo de uno, ¿no? Es que ahora nos resulta dolorosamente contemporánea, sí, vista acá, sí, ¿no? El venezolano estaba en Estudio 54. Estaba en Estudio 54. Y también iba a Calle 42, ¿no? A vacilársela, ¿no? Pero regresaba. Travis, una de sus desubicaciones es que él estuvo en Vietnam. Es una de las cosas, es lo único que permite establecer una relación con su contratante, que los dos fueron Marines, ¿no? Y él regresó de Vietnam, pero en realidad nunca ha salido de la guerra. Y yo siento que buena parte de la paranoia con motivo y sin él que vivimos todos es el terror de no entrar en la guerra. O sea, si para Travis la guerra es un fantasma de su pasado, para nosotros la guerra es una amenaza en el presente y en el futuro cercano, ¿no? Y también de alguna manera tenemos, como decía Vilma, esa necesidad de futuro, a veces agarrado en un político que debe ser bueno si alguien bonito lo apoya, ¿no? O debe ser bueno si el propio político es bonito, ¿no?
Porque hay una angustia por ese futuro que de repente hace pipí pupú como todo el mundo y entonces se desmorona. Ella siempre fue mala, ella es una más de ellos, ¿no? Y entonces le nace la necesidad de esto que en última instancia son sus clientes, ¿no? Para limpiar el semen y la sangre es parte de su rutina. Le nace la necesidad de, bueno, si no va a conseguir futuro, aunque sea ayudar a que alguien no lo pierda, ¿no? Si él se redime al final, yo no estoy tan seguro, ¿no? O sea, la manera como él mueve el retrovisor para estar seguro que ella se está metiendo en la casa no indica demasiada estabilidad mental, ¿no? O sea, no parece que él haya resuelto sus problemas con el mundo con cargarse a 3 tipos. Donde, por cierto, hay toda una crítica también al trabajo de los medios, sí. Donde un criminal, si mata a quien era todavía peor, pasa a ser bueno, ¿no? Policía es inmóvil que solamente vemos en la... Absolutamente, ¿no? Y bueno, y siguiendo un poquito con la cosa del chisme, esa escena de la matanza está filmada en horas del día, porque Jodie Foster no podía trabajar después de las 6 de la tarde por ser menor de edad. El apartamento de él, el hotel, el apartamento del chulo, todo es el mismo edificio, que es un edificio que alquilaron muy barato porque lo iban a demoler. Y entonces el director de cinematografía se le ocurrió hacer esta toma, la pidió Scorsese, la toma final envolviendo el espacio. Pero el edificio no tenía suficiente altura. Y entonces el director de cinematografía decidió abrir un hueco en la placa de manera de colgar una grúa y filmar en realidad casi que del piso de arriba. Y la comisión de la ingeniería municipal, digamos, que estaba a cargo de demoler el edificio a los pocos días, fue a inspeccionar y se consiguió que el edificio, si le seguían abriendo huecos, iba a caer antes de que ellos lo tumbaran. Y entonces puso, al día siguiente puso una orden de desalojo de todo el equipo. Y por eso esa escena se filmó un poco rápidamente. Hay también unas declaraciones del director de maquillaje que está muy molesto porque esas escenas que se filmaron durante el día y que hubieran permitido que la sangre fuera violentamente roja y él se había esforzado en que además fuera muy brillante, cuando pasaron por la comisión de censura, si había tanta sangre y tan roja, le iban a poner NC-17, ¿no? Y eso lo sacaba de la competencia. Y entonces decidieron en el revelado bajarlo y por eso tiene esos tonos pardos, ¿no? Con lo cual consiguieron nada más que un R, que es más fácil, ¿no? Como dato curioso, eso tampoco tenía que haberlo asustado porque Midnight Cowboy era un NC-17 y se llevó el Oscar, ¿no? Yo insisto en mi opinión sobre Rocky. Igual que mi opinión sobre la actuación de Peter Finch comparada con la de De Niro, ¿no? Déjame entonces, ¿se pueden hacer preguntas aquí para allá? Claro, o entre ustedes dos se pueden hacer preguntas. No, es que por motivos completamente accidentales, yo sé que Vilma tiene otra relación que creo que podría ser interesante que planteara entre esta película y otra película que a mí nunca se me hubiera ocurrido vincular y que a lo mejor no todo el mundo ha visto y si no la han visto, alquílenla. Fue porque vimos la película, bueno, cuando estaba haciendo la preparación para esta charla,
conversando y yo le dije que la manera que está filmada, que todo no, pero básicamente todo es lo que llega a través del parabrisas o del retrovisor, pero sobre todo el parabrisas, como le cae el agua, que te da una sensación de estar metido dentro de algo que no te permite, una interfase que no te permite tocar el verdadero exterior o el más allá. Me recordaba mucho la película de, creo que se llama La mariposa y la escafandra, o algo así. O viceversa. O viceversa, no recuerdo exactamente. Que, bueno, si no la han visto, veanla, que es una tronco de película, que tiene que ver con esa imposibilidad de comunicarte. Y yo creo que él lo expresa muy claramente cuando se trata de relacionar. Visto de otra manera, esa imposibilidad de comunicarte cuando se trata de relacionar con el taxista, con el amigo, que él trata de decirle muchas cosas y no le dice nada. Finalmente no se puede expresar, y es porque tiene siempre como ese cristal en medio que no le permite llegar a la otra parte. Era básicamente eso. Y la otra cosa aquí que estamos hablando entre arquitectos, que me llama la atención que nadie lo ha dicho, y que, o sea, Nueva York en verdad no se ve realmente como uno quisiera que se viera, que tú lo dijiste, Enrique, o sea, no se ve como se ve en Manhattan o algo por el estilo. Pero tú te das cuenta que es una ciudad de esa intensidad, porque las tomas están hechas absolutamente en horizontal, por eso es el tema de las únicas vistas en vertical cuando él ve el futuro, ¿no? Pero todo está hecho en horizontal. ¿Y qué quiere decir eso? En horizontal a través del parabrisas. Y él lo único que puede ver a través del parabrisas es el plano, es el nivel peatonal de la ciudad. O sea, realmente no, solo cuando ve los semáforos o algo así, pero eso es una medida de tiempo, siento más, un efecto del tiempo que es el que lo está viendo. Pero realmente él ve la ciudad porque ve el nivel de la calle. Y yo creo que eso para nosotros como arquitectos es bien interesante que lo tomemos en cuenta. O sea, no porque está viendo los edificios y la ciudad. Una curiosidad es sobre con el dinero, ¿qué pasó? Yo no lo vi mal. Claro, lo que pasa es que él estaba pensando que él iba a matar a Palantine, sí, y evidentemente lo iban a matar. Y no sale más. Es que eso él tiene que abortarlo. Ahora, si tú te das cuenta, la propina que él le da al dueño del hotel es el mismo billete que el chulo le tira cuando le saca a la muchacha del taxi, ¿no? Entonces uno podría presumir que a lo mejor en efecto esa carta eventualmente llega a Iris y es parte del dinero con el que ella regresa, o los padres vienen a buscarla o algo así, ¿no? Pero hay una cantidad de cabos sueltos en toda la película, ¿no? Para decirlo como una paradoja, comenzando por el final, ¿no? Donde solamente el carro se va y a mí me toca agradecer la insistencia de Cosita y de Ali y del técnico, porque la semana pasada prendieron las luces durante los créditos y yo pedí que hoy era fundamental que la luz se mantuviera apagada durante los créditos, porque la película de verdad ni siquiera termina, se va como difuminando, ¿no? Ya se va como entregando a la calle. La banda musical tiene muchísimo que ver con eso, desde luego, y la cinematografía, que tiene efectos fabulosos. Está el efecto que se comentaba del estacionamiento, que es brillante, del pasillo, que es brillante, pero tuve el lapsus porque está también el efecto del estacionamiento de taxis el día que él va a pedir el empleo, donde la cámara, él sale de la oficina y by the book, la cámara ha debido seguir su trayecto a la calle. Y la cámara lo que hace es un paneo del estacionamiento y se lo vuelve a encontrar a él en la puerta de salida y sale con él a la calle, ¿no? Pero la cámara permanentemente va como barajeando situaciones, ¿no? Tú ves a los personajes, ves a los carros, se sale del carro, se mete en el carro, él está viendo la ciudad a través del parabrisas, pero tú a él lo ves desde el parabrisas, desde fuera,
de manera que ves también ciudad reflejada en el parabrisas y a veces el reflejo es tan grande que dejas de verlo a él y a veces él sale como entre los reflejos. O sea, hay una cosa de movimiento de cámara, de control de iluminación, de coloración que es hermosísima, ¿no? Yo quería agregar dos cosas. Bueno, una y la otra hacer yo una pregunta. Con lo que yo estaba diciendo de la promesa del futuro, a mí también otra de las cosas que me da a pensar eso es el nombre definitivamente del político. Lo del paladar, definitivamente no es tontería, buscando un paladín, alguien que te salve de toda esa porquería. Se ha podido llamar de cualquier manera. De ahí viene también un poquito la asociación. Y lo otro es una pregunta para no echarle toda la culpa a los medios, no, ni a los comunicadores sociales. Viendo la película otra vez hoy me dio la impresión que todas las armas que salen al final son las mismas armas de él. Entonces, yo no sé si es que él de alguna manera se las deja a los muertos para que salir él no inculpado, de alguna manera. Si se ponen a verla, todas las armas que aparecen son las, eso me di cuenta hoy, por eso te hago la pregunta, son las armas, todas las armas de él. Porque al final él se queda con la última sin balas. Claro, pero tal vez se parecen, pero son ellos, uno ve cuando se meten las manos en los bolsillos porque ellos tienen como su propia pistola, pues. Pero todos. Sí, se les ve cómo hacen, cómo ellos se la sacan del. Recuerdo el último, el que entra en el edificio, que está con la niña, pues. Pero los demás no lo recuerdo. Pero sí se ve cuando se ve cuando uno se mete la mano así de lado. Y la Magnum, por supuesto, bueno, desde el año 1971 con Harry el Sucio, por supuesto esa es la pistola del Vengador, pues. Y eso fue perfectamente aprobada. La gente, ellos querían que se diera relación con Dirty Harry, pues. Pero traté de salvar a los comunicadores. No, pero no es los que, digamos, los comunicadores en ese caso son el vehículo, pero es que es en realidad la sociedad necesita espiar esa culpa que sabe que está. O sea, es como apareció el cirujano que nos quitó una excrescencia que teníamos ahí. Y entonces, en realidad hay una especie de complicidad, pero en el fondo están respondiendo a la necesidad de la sociedad, ¿no? El que necesita como, bueno, sí, tenemos esperanza y no sé qué y tal. Fíjate que, por ejemplo, del Palantine lo único que sabemos es que es candidato, ¿no? Y que va bien. Pero no sabemos si llega a ganar, ¿no? Si llega a ganar sería gravísimo, pues sería Carter, ¿no? O sea, uniendo las fechas, ¿no? Entonces a lo mejor la promesa ahí se medio desinfla. Hay una cosa con el nombre que una vez leí de Scorsese, yo nunca entendí porque simplemente lo mencionó y no explicó más, que dice, y fíjate que se llama igual que el monte donde mataron a Jesucristo, que es el Monte Palatino, pues. No es Palantino, pero bueno, por ahí lo dijo una vez Scorsese, no entiendo muy bien qué fue lo que quiso decir, pero bueno, el que ha visto las películas de Scorsese sabe que la relación con el cristianismo es muy cercana. Por ejemplo, un dato curioso, Scorsese es católico, pero Schrader es calvinista, no solo calvinista, sino autoconfeso odiador de los católicos, porque dice que bueno, que eso fue lo que le enseñaron en su casa, que los católicos eran malísimos, pues. Y ahí aquí tal vez no se ve tan claramente, pero en Toro Salvaje uno ve como esa lucha entre Schrader y Scorsese intentando como imponer su visión de la salvación. El asesinato del homicidio que él comete. La tanda de... Mencionaste que como no mata al político, o sea, intenta matar a Bannister y no lo logra. La película, o sea, me es un poco confusa porque es una especie de que como no logra matar a esta persona, pero que le están colocando como que la esperanza, la propuesta, entonces, pero igual intento matarlo, entonces voy y mato a todas estas personas que realmente son lo que puede estar fallando en la sociedad, o sea, como que lo que en la película se percibe como lo que está realmente mal, porque es el chulo, el tipo que comercia la chama, o sea, no sé en qué punto él decide recompensar esa falta de matar al político, qué podría significar eso en la película, matando a todas estas series de personas que en verdad
socialmente son solamente una referencia a algo que está sucediendo. O sea, que realmente no tendría trascendencia, porque son personas específicas. De hecho, en el periódico suena... Bueno, yo creo que ahí seguramente cada uno tiene una interpretación, ¿no? Fíjate que la película prácticamente comienza con la única carta de credencial que él tiene, porque cuando le preguntan sobre nivel de estudios lo evade, ¿no? Cuando le preguntan si tiene enfermedades dice estoy limpio, ¿no? O sea, él básicamente no tiene nada. Él lo que tiene es haber sido retirado con honor. La gran mayoría de la gente acá es demasiado chamo para entender lo que en el 76 significaba como fracaso del todo el ideal americano, el haber perdido Vietnam. Quizá con todo Bush no salió tan mal gracias a que el pueblo americano tenía ya alguna memoria de un fracaso, ¿no? Si no, de verdad le hubiera caído a golpe su mamá, ¿no? Y de hecho ahí hay todo un periodo, ¿no? Que bueno, sería muy complejo, explica claramente que después de Carter venga un actor de segunda que interpretaba vaquero, ¿no? Entonces hay toda una cosa como de refabricación del sueño americano, pero que se tiene que reformular. La única credencial de vida que tiene Travis es haber matado. Eso es lo que él sabe hacer. Y en matar, él ve algún tipo de pago, solvencia, con sus deberes morales, con sus deberes patrióticos. Entonces, cuando él consigue a la diosa, y de repente la diosa se le convierte en un ser humano como cualquier otro, eso no puede ser culpa de la diosa. Tiene que haber habido alguien que la corrompiera. Y él trata de meterse y está muy cerca. O sea, si no es por el primero que él se lo vaciló dándole datos falsos y tal, que lo reconoce, capaz que por lo menos hubiera conseguido hacer el atentado, independientemente del resultado del atentado. Cuando eso no le funciona, que de todas formas él ya en ese momento se dividió en dos, ¿no? Entonces él se va por la cosa del rescate, ¿no? Que hay como un paralelismo de, como decía Vilma, a lo mejor entre la promesa y la factibilidad de futuro, pero son figuras muy paralelas, ¿no? Y entonces en efecto va contra los dos que están echando a perder a estos ángeles, ¿no? Él al cobrador no lo mata. ¿Ah? Él al que cobra le vuela los dedos nada más. Lo mata después. Bueno, exacto, al final, ¿no? Él lo mata porque él lo persigue, pero él con la puntería que él había adquirido, claro, le vuela los dedos. Claro. Él quería matar a los dos que la habían corrompido. Claro, al cliente era fundamental y al chulo. Ellos eran la basura que él siempre hablaba. Claro. De limpiar. No sé si tú tienes otra... No, bueno, a mí me parece que el plan siempre fue matar a todos los que mató. Pues. Cuando él se está yendo, él le dice, come back whenever you want, y él se voltea y le dice, I will, con una cara así como de malo, tipo de telenovela. Pues. O sea, yo creo que ahí le está diciendo, bueno, sí, bueno, yo así lo leo. Claro, lo leo así después de la tercera, cuarta vez. No sé si así se supone que lo debamos leer, pero no. O sea, no hay que estresarse porque no hay claridad, porque la vida es así. O sea, ¿en qué momento tú tomaste la decisión de estudiar lo que ibas a estudiar? ¿El 10 de enero o sea, así es la vida, porque uno va, las decisiones van, vienen, cambian, suben, bajan.
Y no, yo no creo que la intención aquí sea que tú salgas con una idea exactamente clara. Y si algo caracteriza a Scorsese es que él no es nada solidario con la audiencia, lo que para mí lo hace más solidario que ningún director. O sea, no piensa que su audiencia es una gafa. Y entonces está constantemente explicándolo todo. Sino que igual que cuando alguien te echa un cuento, que cuando piensas en el cuento como que comienzas a ver los huecos, bueno, esos son sus cuentos. Pues. Tienen huecos, cosas ocurren, pagó el disco, no lo pagó. Bueno, pues esas cosas son así, sobre todo en el cine. Pues. Claro. Claro, eso es, por ejemplo, solamente un comentario por lo que a mí me parece que es una lástima que su Oscar sea por The Departed. Indudablemente. Porque el final de The Departed es un final como tan ramplón, donde aparece la rata física caminando por delante del domo al fondo del... ¿no? Que es como demasiado obvio, ya todas las ratas tú las viste. O sea, es una escena muy bien encuadrada, muy correcta, ¿no? Pero para mí es una escena que mata la película. Una película que por otra parte sí demuestra una madurez en dirección, en rapidez, por ejemplo, de cambio de cámara y de dirección que esta película no tiene. Esta es una película como arrastradita, ¿no? Raging Bull, a los que no lo vean, es una película golpeada. O sea, una película donde tú sientes que permanentemente te están dando golpes, ¿no? Bueno, no tanto como a la esposa, pero más o menos. Pero The Departed es una película de verdad, de un ritmo casi de videoclip, ¿no? Y además un remake, que también eso le quita como... Pero bueno, por lo menos no se la ganó por El Aviador, que eso sí que hubiera sido una vergüenza. Sí. Yo me alegré cuando no ganó por El Aviador, porque... Sí. O sea, no ganar por Taxi Driver, no ganar por Casino, no ganar por Goodfellas y ganar por El Aviador. Pero bueno, con respecto a The Departed, porque eso es una cosa que me siempre me preguntan, ¿y crees que se lo merecía? Creo que se lo merecía porque creo que esa era la mejor película de ese año, que es lo que premia el Oscar. El Oscar no es el Nobel, o sea, el Oscar no se da por una trayectoria. Ese, por supuesto, se lo dieron, yo creo que ya les daba pena no dárselo. O sea, ya daba pena que además lo montaban encima ahí, o sea, el hombre iba, presentaba premios y otra vez no se lo daban y lo volvían a enfocar con su cara de, bueno, ¿qué voy a hacer? Que él mismo lo dijo, yo agradezco a todos los asesoristas que me decían, te lo deberían dar, te lo deberían dar. Pero bueno, sí. Por allá hay otro comentario. Pienso que a pesar de ser una película cruda, cuando tú comienzas a verla, empiezas a decir, oye, pero esto es lo que yo estoy viviendo, la basura, y los que viven en la Florida saben, las prostitutas, o sea, empiezas a ver eso, pero te das cuenta que la película te da esperanza, porque cuando tú comparas la Nueva York de aquella época con la que es hoy en día, tú dices, hubo un cambio, hubo una mejora. Entonces, hoy siento que nosotros estamos tocando fondo, o sea, no solamente en la parte como arquitectura, la ciudad sucia, todo es un caos, sino la descomposición moral. En aquel momento que Travis hace lo que hace y después sale como héroe, eso te indica a ti que esta sociedad estaba mal, que estaba enferma. Y hoy en día, es que tú ves lo que pasó en Casia, que la gente tomó por sus propias manos, hizo justicia y mataron a un violador. Entonces tú dices, ¿qué es real? Y lo que, o sea, siento que va a haber esperanza, porque si Nueva York pudo cambiar y con todo eso de cero tolerancia, pienso que aquí, bueno, todavía tenemos esperanza. Pero lo que logró Giuliani con cero tolerancia, o sea, él quitó todo. De repente todavía existe la prostitución, de repente todavía existen las drogas en Nueva York y todo eso. Adiós, gracias, porque eso también forma parte de la pimienta. De la dinámica. Entonces, pienso que a pesar de la película, todo lo que te muestra, que creo que me da como esperanza de que esto pueda cambiar. Un último comentario, les quiero agradecer, son una maravilla de panel, de verdad. Gracias. Los montajes, todo lo que hicieron, un trabajo excepcional, que se tomaron su tiempo para ilustrarnos a nosotros. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Por allá comentario y cerramos ya. Bueno, yo quería contar, yo vivo en la Florida también. Bueno, vivo enfrente de mi casa, bueno, siempre tengo unas prostitutas y los barrenderos que prácticamente van a horas que no son las debidas, 3 de la mañana. Presumo yo que es para simplemente vistiar y ver qué es lo que ha pasado, que se metieron a robar el edificio de mi casa, pese a esas cosas. Yo viví en Nueva York, tengo un par de meses acá y
sí fui rodando en la ciudad y conozco bastante, la he rodado por todas partes para conocerla, como arquitecto. Y como peatonal, como transeúnte normal, saliendo de la carrera. Viví en una parte en la 131 entre Broadway y Riverside, donde tú puedes ver todavía que existe las drogas, que hay prostitución, que hay, mira, si te podría decir, hasta negocios mal llevados, ilícitamente. Donde la comunidad dominicana, que es la que domina esa área, si te lo podría poner como un ejemplo solapado con la realidad de nosotros, es como lo que pasaba en los barrios. Eso es un micromundo que está en la ciudad, donde ellos tienen sus propias reglas. Bueno, en esta parte pasa lo mismo, ellos tienen sus propias reglas allí, y ellos nunca van a la parte de los blancos, como nos llaman a nosotros. No, yo no voy a la parte de los blanquitos, y podemos decir 42, Soho, Nojo, toda esa área de allá, eso para ellos es desconocido. Y cuando van, se dan cuenta que es muy distinto, pues son dos mundos distintos, en una misma isla, o sea que lo llaman Manhattan. Entonces, bueno, prácticamente es para comparar, pues. Claro. Siguen pasando, y hay hechos, hasta hoy en día, pese a todo ese gran trabajo de limpieza de la ciudad, que la idea hasta ahorita es sacar a toda la gente de bajos recursos para que viva gente exclusiva en Claro, lo cual es aterrador, ¿no? Porque la limpieza es un tema, pero la idea es que terminemos hoy. O sea, si uno empieza por el lado de limpieza, agarra el camino que uno presume que está en la mente de Travis, que vamos a estar claro, también una de las cosas por las que las explicaciones no son claras es porque el tipo muy cuerdo no está, ¿no? Pero lo que está en la mente de él cuando habla con el candidato, cuando él le habla de limpieza, de limpiar la basura, está borderline con limpieza étnica, ¿no? El desprecio de todos sus compañeros de café de medianoche hacia los negros, incluso habiendo un negro entre ese grupo, pero que es comparativamente claro al resto de los que están en el barcito, ¿no? Él no hace comentarios racistas, pero los tolera y en ningún momento hace nada para frenarlo. O sea, ahí sí hay que tener hay que establecer también unos límites, porque buena parte de lo que de la bomba de tiempo que está cocinándose en Manhattan en este momento es pasar a ser excluyente por el otro lado, ¿no? O sea, si era indeseable por el crimen, ser indeseablemente limpia y pura y bonita y perfecta, ¿no? Por eso yo decía, cuando hay droga y prostitución, gracias a Dios, o sea, eso lo hay en todas las ciudades. Y bueno, ustedes dos hablan de la Florida, pero recientemente yo andaba por los Palos Grandes y tampoco parece estar la cosa demasiado distinta. Ahora más caro. Bueno, un comentario, una cosa que creo que es determinante es que ninguno de los personajes realmente es de Nueva York. Ella es de Upstate New York, la Iris y su familia, o sea que tiene que ver incluso con esa crisis de Nueva York de los años 70, claro, de su propia crisis de identidad, donde parte del trabajo tuvo que ver con, que yo creo que es parte de la crisis de Caracas también hoy día, que es como una tierra de nadie, en el fondo, donde todo el mundo tiene como una sensación de que está en un hotel gigante o que es un taxi gigante, pero en el fondo nadie es realmente el sitio, y por eso que incluso el hecho de que no se te presente en la ciudad es parte, yo creo que, del discurso. O sea, en el fondo son unos entes que están como gravitando, sí, como que discurren, que están, ¿no?, en un territorio, pero de paso. En el fondo se te presenta Nueva York como un territorio en tránsito. O sea, de hecho no tiene ni identidad ni imagen claramente definida, y que creo que es de las cosas más importantes que se lograron a partir de los 70, más que todo el tema de la cero tolerancia, fue el tema como consolidar la identidad con todas estas campañas de Love New York, una cantidad de cosas que generaron un espíritu como de solidaridad, que incluso se cuentan anécdotas que te dicen que solo en Nueva York alguien te regala 50 centavos para pagar el autobús cuando alguien no lo tiene. En el fondo, en una metrópolis de ese tamaño. Claro, o la propia reacción de los neoyorquinos con el tema
del 11 de septiembre, que fueron más proclives a entender lo que significó ese evento que los propios rednecks del medio oeste, que hablaban de que había que destruir a Osama Bin Laden porque nos venía a destruir. En el fondo, ellos que habían sido mucho más afectados entendían que había una situación que era la que había conducido a ellos, ¿no? O sea, y que dice, en el año en que se filmó esta película, yo creo que Nueva York pasó por el peor año de su vida. Totalmente. El déficit era de 1.5 billones de dólares y llegaron a pensar en declararse en bancarrota la ciudad para no tener que pagar todas las deudas. O sea, a ese nivel, el año siguiente de la película fue el apagón, ese duró 2 días, 3 días, o sea, terrible, de lo peor, o sea, de la peor época que debió haber sido. Hoy en día, bueno, chévere, uno va y le parece maravilloso y todo el mundo quiere vivir ahí, pero desde luego era un lugar muy, muy simpático para... Yo conocí ese año 76, 77 y era... estudiante de bachillerato. Bueno, Harvey Keitel dice, no, yo no tenía dinero, entonces tenía que vivir en Times Square. Me toca que alguien viviera hoy en Times Square. ¿Eso cuánto podría costar? Claro. Bueno, y como un dato chismográfico también, pero para cerrar, aparentemente tú tienes una versión distinta. La versión que yo tengo es que Schrader no determinó la ciudad. La escogencia de Nueva York es de Scorsese. O sea, Schrader sabe, o sea, el guión habla de una gran ciudad. Pero él dice, bueno, aquí está la entrevista con Schrader, donde él dice, y lo quise poner en la olla de presión que es Nueva York. No sé si era una olla de presión y luego, porque claro, Schrader no va a decir después que no fue su idea. Eso lo decía después. Claro, lo que pasa es que yo el dato que te estoy diciendo se lo di viéndolo, hablándolo. Schrader. Bueno, eso pasa. Muchas veces uno oye cuentos de Scorsese y echa un cuento de una manera. Claro. El cuento de cómo se conocieron de Scorsese es uno, muy romántico, y el de Schrader es uno, me llamó por teléfono y yo lo llamé. El de Scorsese es una cosa que lo persiguió, le dijeron en qué restaurante estaba, y cuando estaban llegando se pusieron de acuerdo en la otra película y no le dio tiempo. Una cosa así muy cinematográfica. Scorsese es un gran cuentacuentos, y si ven Italian American, vean a la mamá contando cuentos. Y ahí uno entiende, ya entiende de dónde viene Scorsese. Yo con la mamá, toda esta película parte. Claro. El ángel, el demonio y la cosa. Pero por supuesto, todas sus películas, diría yo, de la primera a la última. Bueno, ahora sí. Gracias. Les damos las gracias a los No, vale, gracias a ustedes. Y gracias a todos.